Muy buenas, era una de las citas clave de la jornada, ver de qué manera se iba a comportar esas previsiones del gobierno norteamericano respecto a la economía y con todas las dudas que se están generando en los últimos tiempos, en las últimas semanas. Dejando el mercado al lado, previsiones macroeconómicas del gobierno norteamericano tocan colateralmente al mercado, sobre todo en la renta fija. Dice la Casa Blanca que espera que los bonos del Tesoro a 10 años tengan, leo en palabras textuales en el informe que ha publicado la Casa Blanca, un promedio del 2,7% en 2022 para incrementarse la rentabilidad al 3,2 en 2023 y mantenerse ahí en 2024. Treasury 10 años, el gobierno norteamericano lo ve en el 2,7%, subiendo hasta el 3,2, está un poquito más alto ahora. Y llama la atención esto, dice que el 3 meses, el Treasury a 3 meses, lo ve en un promedio del 1,6 para subir en 2023 al 3% y bajar al 2,9% en 2024. Son las previsiones del gobierno norteamericano macroeconómicas sobre su economía que se estaban esperando como agua de mayo por parte del mercado. Tasa de desempleo, clave para la FED, para poder estimar hasta qué punto puede apretar en la subida de los tipos de interés. Dice que espera una tasa de desempleo en Estados Unidos promedio del 3,7 en 2022. Ahora mismo está en el 3,5 en el último dato que ha dado el gobierno norteamericano. Subiría hasta el 3,7 en los próximos meses para situarse en ese promedio en 2022. Ojo, porque cree que no se va a destruir empleo entre 2022 y 2023, a pesar de haber creado en los últimos meses 2,7 millones de empleos. ¿Por qué? Porque estima que la tasa de desempleo en Estados Unidos se mantenga en 2023 en el 3,7% y solo suba al 3,8% en 2024. Es decir, le deja un camino libre en las previsiones macroeconómicas el gobierno norteamericano a la FED para que empuje hacia arriba los tipos de interés para contener la inflación, dando de antemano por previsto que no va a haber un aumento del desempleo. Es decir, el gobierno norteamericano considera que no va a haber recesión en los próximos años, en la teoría de los demócratas norteamericanos de que no hay recesión si la tasa de desempleo se mantiene estable y no se dispara. Y en la previsión que acaba de dar el gobierno norteamericano, no se dispararía la tasa de desempleo ni el año que viene, que se mantendría en un promedio del 3,7 como este año, ni en 2024, que se mantendría en el 3,8%. Era uno de los datos clave porque le deja, como les digo, camino libre a la Reserva Federal para que empuje con subida de tipos de interés, porque considera el gobierno norteamericano que no va a tirar al suelo la demanda interna ni tampoco, por tanto, el desempleo. Porque si la demanda interna se le cae al suelo, entonces no habría consumo, y al no haber consumo tendría que haber despidos. Pues viendo la previsión macroeconómica sobre el desempleo, se estima que el gobierno norteamericano prevé que la demanda interna no caerá y que por tanto si hay una recesión será puramente técnica y no afectará a los fundamentales de la economía vía empleo. Vale. Por aquí, uno de los criterios claros que tiene que ver en Jackson Hole el viernes y que hay que escuchar a Jerome Powell a partir de las 4 aquí en Negocios Televisión, pero ojo, porque la Casa Blanca también ha hablado de inflación en las previsiones macro. Dice que el IPC en los Estados Unidos aumentará un 6,6% en 2022, por debajo del actual, y se pondrá en el 2,8% en 2023, por encima del objetivo de la Reserva Federal, que está en el 2%, y al 2,3% en 2024. Aquí nos falta ver un poquito más de detalle cómo espera la subyacente. Pero en el CPI, en el IPC norteamericano de Estados Unidos, prevé que este año esté desviado, 6,6%, pero con el desempleo en 3,7%, aprieta, le va a decir a la FED, y el año que viene en el 2,8% para bajar al 2,3%. Es decir, va a haber una reducción muy potente, o al menos es lo que prevé el gobierno norteamericano, para bajar la inflación desde más del 8% que la tenemos ahora, hasta el 2,8% en 2023 y el 2,3% en 2024. Ojo, porque si vemos los precios al consumidor, que no es uno de los parámetros que vaya a utilizar la Reserva Federal como principales, pero sí los va a mirar de reojo, predice una inflación de los precios al consumidor del 6,6% en el cuarto trimestre de 2022,
frente a la que había del 2,9 en las previsiones presupuestarias de marzo de este año. Es decir, se le ha desviado entre marzo y agosto la previsión de inflación para el cuarto trimestre desde el 2,6 esperado en marzo al 6,6 del cuarto trimestre de 2022. Y luego tenía que hablar del déficit, dice que se situarán 1,3 billones de dólares en el año fiscal de 2023 para obteniendo 146.000 millones de dólares más que el pronóstico de marzo. Es decir, la desviación presupuestaria del gobierno norteamericano por culpa de los precios, del aumento de los precios por culpa de la energía, se dispara hacia los 146.000 millones de dólares, más de lo que estaba estimando que se pudiera producir en el mes de marzo. Y luego dice que el déficit fiscal de 2022, porque estábamos hablando del 23, será de 1,032 billones de dólares en la revisión que se está haciendo, 383.000 millones de dólares menos que el pronóstico de marzo, algo que está llamando muchísimo la atención. Se ha llevado gran parte del déficit a 2023 para cuadrar cuentas de este año. Y luego vemos que el crecimiento del PIB real, que conoceremos además este jueves en Estados Unidos, prevé que esté en el 1,4% en el 2022, a pesar de haber tenido 2 trimestres en negativo, en el 1,8% en 2023, del 1,4 al 1,8%, y en 2024 en el 2%, comparando cuarto trimestre sobre cuarto trimestre, comparando cuartos trimestres del 1,4 al 1,8 y del 1,8 al 2%, es decir, estima el gobierno norteamericano que ha habido una recesión puntual técnica que no ha afectado al empleo y que se recupera la economía hasta el 1,4 en el 2022 gracias a un segundo semestre más fuerte de lo que ahora mismo están estimando los mercados, salvo la Fed de Atlanta, que ya estima un crecimiento de la economía norteamericana que esté por encima del 2% en ese famoso GDP Now que está poniendo la Fed de Atlanta, marcando un crecimiento del Producto Interior Bruto diferente. Es el que acertó, por cierto, en el último trimestre en negativo cuando todos los analistas esperaban que fuera en positivo, pues estaría dándole la razón ese GDP Now de la Fed de Atlanta al gobierno norteamericano, ya que espera un PIB real del 1,4%, y si sacan cuentas el segundo semestre tiene que ser muy positivo para compensar los 2 trimestres en negativo que ya ha tenido la economía norteamericana. Dice que las estimaciones presupuestarias más recientes se basan en datos que se congelaron en junio, es decir, que no han tenido en consideración el aumento de los precios en julio y agosto, y no incluyen el impacto de la legislación aprobada desde entonces, como el gasto en semiconductores, el cambio climático y el gasto en medicamentos. Revisión presupuestaria importante que estaba esperando el mercado en un entorno de crecimiento de los precios del petróleo, porque Arabia Saudí dice que va a recortar la producción la OPEP. Sin embargo, las previsiones del gobierno norteamericano son muy positivas, son las últimas antes de acercarse a las elecciones Biden de noviembre, de medio término, de 2 años, de medio mandato, en las que está recuperando terreno, pero está muy lejos de conseguir una victoria que evite que las 2 cámaras, o al menos una, pasen a manos republicanas. Esta es la última previsión que saca el gobierno norteamericano. Ojo, porque es muy optimista y tiene un titular principal: la Fed, para el gobierno norteamericano, tiene manos libres para meterle un empujón a los tipos de interés histórico, porque aún así no se va a notar ni en el crecimiento ni en el desempleo, parámetros fundamentales para la Reserva Federal de Jerome Powell. Ojo, viernes, Jackson Hole, aquí en Negocios Televisión, 4 de la tarde, a ver cómo todos estos datos los ve la Reserva Federal.